que me imagino que es algo parecido. Dijo, cuando la persona ya no está a gusto es como cuando el conejo cambia de hoyo. Cámbiate de tubo. Es como yo decir, pienso que no sí, está a gusto, no está a gusto. similar, ¿no? Es algo similar, ¿no? Similar, No yo está a creo que gusto sí. la persona y simplemente se cambia de lugar y el tubo, pero ¿qué significa el tubo? Siempre estás queriendo llegar al punto B por el mismo camino, por el mismo tubo. Fue un experimento, fue algo real, metieron un ratoncito a una serie de tubos, ¿no? Donde tenía que llegar al queso. Y resulta que siempre se iba por el mismo, y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba. Entonces de ahí viene la frase, cámbiate de tubo. Y no es de que uno diga, oh, no, yo soy muy bueno en eso. A lo mejor es bueno en esto, o a lo mejor no es bueno en esto, pero es muy malo en otras situaciones. Pero realmente uno debe de entender que para muchas personas no es tan fácil como nosotros nos hemos acostumbrado a vivir. Se nos hace muy fácil decir, simplemente cámbiate de tubo, que realmente tendría que ser así de fácil. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos cambiamos de tubo? ¿Porque realmente no nos creemos capaces o porque de verdad es muy difícil cambiarse de tubo? La incómoda zona de confort. Es decir, sabes que estás mal, sabes que la estás pasando mal, que en ese trabajo que estás no te gusta, apenas te alcanza, pero ahí estás. Luis, cámbiate de tubo. Esa frase, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? Cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas se te puede conceder. Cuestión es la siguiente, o sea, es una frase que no he escuchado, ¿no? Una frase, hoy nomás. Frache. Recientemente que vino mi cuñada de Chile, que me imagino que es algo parecido. Dijo, cuando la persona ya no está a gusto es como cuando el conejo cambia de hoyo. Cámbiate de tubo. Es como yo decir, pienso que no sí, está a gusto, similar, ¿no? Es algo similar, Similar, ¿no? yo No está creo a que gusto sí. la persona y simplemente se cambia de lugar y el tubo, pero ¿qué significa el tubo? Ahí va. Resulta que nosotros tenemos un punto A y un punto B. Estoy aquí y quiero llegar allá, ¿no? Allá donde usted está. Pero siempre agarro el mismo camioncito, la misma compañía aérea y siempre me pasa algo, ¿no? Y va para atrás. Y otra vez, quiero llegar al punto B allá con ustedes y me pasa algo y va para atrás. Cámbiate de tubo. ¿Qué quiere decir? Cambia de recursos, cambia de estrategia, cambia de modus operandi. Cambia tu manera de actuar para que llegues. Resulta, ¿y por qué dice cámbiate de tubo? En algún entrenamiento que me dieron en algún momento, nos explicaban esto. Siempre estás queriendo llegar al punto B por el mismo camino, por el mismo tubo. Fue un experimento, fue algo real, metieron un ratoncito a una serie de tubos, ¿no? Donde tenía que llegar al queso. Y resulta que siempre se iba por el mismo, y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba. Entonces de ahí viene la frase, cámbiate de tubo. A veces estamos sufriendo muchísimo porque no estamos llegando al punto B, por la razón que sea. Culpa, yo no creo en las culpas de nosotros o culpa de los demás, repito, yo no creo en las culpas, pero estamos sufriendo y nos negamos a cambiarnos de tubo. ¿Ya me cacharon la idea? Sí, es lo mismo que yo le digo la táctica del jodido, es la misma. Es la misma, ¿por qué? Porque de repente, yo lo pongo de esta manera, mira. Tú quieres llegar a una meta, ¿ok? Entonces, dices, bueno, yo estoy enfocado en cierta meta. Entonces, me sitúo. Señor David, ¿qué significa es el tubo, situarse? situarse, situación. Te sitúas es de que te posicionas, a ver, espérame, me detengo y me voy a situar aquí para ver qué tanto he avanzado. Y digo que hoy es día 29 de mayo del 2023. Entonces digo, bueno, mi meta no la he alcanzado. Entonces digo, ¿qué he hecho yo los últimos 10 años de mi vida que me han llevado o me han traído a este punto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si estoy haciendo lo mismo que he hecho los últimos 10 años de mi vida, simplemente es multiplicar por 2. Voy a hacer lo mismo y a final de cuentas voy a estar, ya sé dónde voy a estar. Entonces, si estoy contento
al multiplicar por 2 lo que tengo y donde estoy ahorita, entonces debo de estar contento de aquí a otros 10 años. Si no estoy contento, tengo 2 opciones. O me cambio de hoyo como el conejo, o me cambio de tubo como el ratón. Pero de que me tengo que mover, me tengo que mover. Pero lo que tú estás diciendo ahorita, Luis, y como dice Ángela también, cámbiate de tubo. Mucha gente dice, ay, es que no se cambia de tubo. Es que para uno puede ser fácil, para otros no. Para mí, cambiarme de tubo es muy fácil. Para mí. Para mí también, pero ¿sabes qué? La mayoría de las personas, y no es de que uno diga, oh, no, yo soy muy bueno en eso. A lo mejor es bueno en esto, o a lo mejor no es bueno en esto, pero es muy malo en otras situaciones. Pero realmente uno debe de entender que para muchas personas no es tan fácil como nosotros nos hemos acostumbrado a vivir. Y por ejemplo, yo veo un partido de fútbol, ¿ok? Y digo, ¿cómo es posible que haya fallado el gol? O sea, es imposible. Si yo hubiera estado en esa situación, yo me hubiera visto peor. ¿Por qué? Porque no estoy en los zapatos de esa persona. Entonces, a lo mejor nosotros se nos hace muy fácil decir, simplemente cámbiate de tubo, que realmente tendría que ser así de fácil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos cambiamos de tubo? ¿Porque realmente no nos creemos capaces o porque de verdad es muy difícil cambiarse de tubo? Yo creo que uno está sujeto a las circunstancias de vida en ese momento, ¿no? A ver, puedes estar amarrado a un trabajo que no te gusta, pero que tienes que hacerlo, ¿no? Tú quieres otra cosa, pero tienes que hacer ese trabajo, porque si no, no comes, simple, y porque salir, desgraciadamente sales y no está el trabajo esperándote afuera. O sea, hay que batallarle para conseguirlo. Entonces, ahí voy al segundo punto, la comodidad. La comodidad, lo que yo digo, la incómoda zona de confort. Ojo con esa frase, ¿eh? La incómoda zona de confort. Es decir, sabes que estás mal, sabes que la estás pasando mal, que en ese trabajo que estás no te gusta, apenas te alcanza, pero ahí estás. Y ahí te vas a quedar quizás hasta que te jubiles, pero ahí estás. ¿Por qué? Porque estás seguro. Estás ahí, en tu cajita, estás ahí seguro y es tu incómoda zona de confort. O sea, no te atreves a salir. Puede ser miedo también. Puede ser, y esto lo hemos platicado en otras ocasiones, la falta de creatividad, la falta de imaginación. Como bien dices, Luis, hay gente que no tiene la capacidad. Hay gente que no le cuesta trabajo verse en otro lado, haciendo otra cosa. O sea, yo hace 2 años, por decir poquitos, me decían, pues dedícate a otra cosa. Es que no sé hacer otra cosa más que canciones y cantar. ¿Qué hago? Es entender, ¿no? Dices, no sé hacer otra cosa más que canciones y componer y cantar, ¿no? Creo que fue lo que dijiste. Bueno, es que ya eso es algo. Ahí está el fuerte, ahí está lo fuerte. ¿A qué me refiero? A lo mejor es utilizar esos recursos o usar esas herramientas, a lo mejor no de la manera como las estás usando. Es así de sencillo. Y uno de repente está enfocado por el ego, diría yo. O sea, si no, es que yo lo que quiero es esto. Pero te están diciendo, no, espérame, es que con esas herramientas y con ese conocimiento puedes hacer esto. Y esto que te estamos ofreciendo es mucho más grande. Pero a veces uno es terco. Y dice, no, pero es que yo lo que yo quiero es esto. Estás en tu zona de confort. No te quieres mover porque dices, no. ¿Cómo que me van a descobijar? No. ¿Estás en tu zona de confort o estás también enajenado en lo que tú quieres hacer? ¿Estás en qué? Enajenado. Señor David. No. Yo por eso te lo estoy preguntando a ti. Porque yo no sé ¿Qué es enajenado? Googleenlo. Me lo han dicho muchas veces, pero que no estás sé terco, o sea, en lo tuyo. Sí. Estás obsesionado con algo que no prestas atención a nada más. Estás ahí nomás. Fíjate, la situación. Estás en tu zona de confort. O sea, de repente estás comiendo, ¿no? Estás comiendo y no, es que si de repente me arriesgo a hacer esto, a lo mejor ya ni voy a comer. Y peor aún, la gente que nos rodea. Y peor aún, a veces la gente que nos rodea va a sonar bien feo. A veces los que más te detienen son tu propia familia. Y eso es bien difícil. Es muy difícil. O sea, ¿por qué? Porque la mamá, el papá, ellos, entre comillas, siempre tienen la razón. O siempre deben de tener la razón. Y no es así. El llevarles la contraria. A ver, ejemplo.
Mi papá fue, vamos a decir, vendía globos, ¿ok? Y le iba muy bien. Entonces, como él vendía globos y le fue muy bien, y era un negocio de familia, el papá de él, mi abuelito, también vendía globos, el tatarabuelo también. Entonces llego yo y le doy el nombre al negocio familiar. Yo no quiero vender globos, pero me forzan a vender globos. ¿Por qué? Es que tú eres descendiente de globeros. Tienes que vender globos. Y sabes que la mayoría de las personas venden globos. O sea, se mantienen en esa área. Les es bien difícil. Se rebelan y se ponen a... Revelan. ¿Qué significa revelar? Prácticamente es lo que las personas o incluso la familia diría, te estás revelando. Pero sabes que no. Quiero ver otras opciones. De verdad existen muchos otros negocios mucho más lucrativos que simplemente, y no digo nada en contra de los globeros, ¿ok? Pero hay otros negocios, hay que romper el molde. Pero para romper el molde... O simplemente no te gustan los globos, ¿no? Ve tú a decir que sea... O sea, no te gustan los globos. Otro ejemplo, ¿no? El que está de mecánico, vamos a decirlo así, el que está de mecánico reparando coches de una compañía, pero su sueño es ser corredor de coches. Entonces entró a esa compañía con la esperanza de que pues va a ir ascendiendo, ¿no? Que en algún momento alguien le va a dar la oportunidad y ya tiene 3, 5, 10 años ahí y nomás no brilla. ¿Qué hace? ¿Se queda en ese tubo? Espérame, ¿se queda en ese tubo y peor? Se llaman distracciones. No. Mira, ese corredor de carros que es su sueño, entra en un taller mecánico con la ilusión de agarrar contactos, conectes y poder avanzar para poder precisamente ser el mejor corredor de carros. Sí. La cuestión es de que son distracciones. ¿A qué me refiero? De repente ese negocio, ese trabajo, le da de comer y muy bien. Entonces de repente en la zona de confort, de repente ya lo desenfoca de su meta principal. ¿Por qué? Porque espérame, yo lo iba a hacer para poder ser mejor corredor de carros, pero ya me di cuenta que a lo mejor siendo nada más mecánico y conozco ya un corredor de carros, gano más como mecánico. Entonces el sueño le bailó. Por eso, pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si su sueño sigue ahí y dice, espérame, yo lo veo al revés, ¿no? En contraposición a lo que tú estás diciendo. Ok, sí, gano muy bien, pero espérame, no estoy avanzando, no estoy dando ese pasito que yo quiero. ¿Ahí qué haría? ¿Se cambian? O sea, si su sueño sigue siendo ser corredor de coches, se cambian de compañía, se cambian de empresa, donde posiblemente les den la oportunidad, o a lo mejor vuelves a entrar de mecánico, pero ¿sabes qué? A lo mejor ahí sí tienes ese brinco, porque no sabemos qué va a pasar. Exacto. Entonces, ahí la gente se tiene que cambiar de tubo. A lo que va mi pregunta es, porque estoy segura que mucha gente está en ese punto, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, estoy aquí sobreviviendo, pero yo quiero hacer esto y aquí no me están dejando crecer. Entonces, ¿qué? ¿Me brinco? ¿Me salgo? ¿Me cambio de tubo? Y es que el que no se siente duro volver a empezar, pero sí es bueno cambiar de tubo, porque sí. Pero es que no vas a volver a empezar porque ya el conocimiento que adquiriste acá, ya lo tienes. Ya no vas a volver a empezar. Bueno, como digamos, como vas a cambiar supongamos de compañía, de todo, entonces vuelves a empezar, ya llevas la experiencia, pero sabes que ahí tienes ese futuro que yo me quiero hacer comprador y así, me quiero hacer comprador y vendedor de casas, porque a mí esa es una de mis metas, pero yo sé que a veces en las partes donde estoy, no estoy haciendo nada porque no estoy nada relacionado con mis casas. La cuestión es de que ¿qué estás haciendo tú para precisamente poder lograr esa meta? Pues casi de todo. Mira, aquí hago videos y eso, pero aparte pues estoy con una persona que tiene propiedades, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro. Entonces, más me estoy relacionando con diferentes personas que hacen ese tipo de trabajos. Hay un libro que le aprendí mucho, tanto que ni siquiera me acuerdo el nombre del libro. ¿Okay? Y creo que no me acuerdo de cómo se llama, pero hace unos años atrás se puso muy de moda. Yo leí la primera historia de este libro, ya lo he dicho varias veces. ¿Sí? El sueño de esa persona, de la historia de esta primera persona era... entonces ya no lo digas. Era venirse a vivir a Estados Unidos.
vivía en España. Entonces decía, platicó, era una mujer, le dice a su amiga, no, ¿sabes qué? El sueño de toda mi vida es irme a vivir a Estados Unidos. Y le preguntó a la otra, ¿es lo que más deseas? ¿Tú ya te sentirías realizada? ¿Una gran meta lograda al irte tú a vivir a Estados Unidos? Sí, dice, es lo que más quisiera en la vida. Pues es bien sencillo. ¿Cómo muy sencillo? Sí, dice, vende tu carro, vende las cosas que tienes en tu apartamento, cómprate un boleto y vete a vivir a Estados Unidos. Hizo eso y se vino a vivir a Estados Unidos. Así de fácil y de cerquita estamos o está todo el mundo de realizar sus metas. Así de cerquitas y así de lejos. Luis, de todos modos, a que la digas así, no me vas a convencer. Yo no voy a vender mi troca. No. Entonces nunca va a ser vendedor de casas, señor David. Venda trocas en vez de casas. Mejor nos vamos a otro video. Vámonos. Vámonos. Al otro video. Bye.